Evangelio de hoy viernes 22 de noviembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 19, versículo 45 al 48. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo. Y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: Escrito está, mi casa será casa de oración. Pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él. Pero no sabían qué hacer. Porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de San Lucas, encontramos a Jesús entrando al templo de Jerusalén. Y viendo que había vendedores y cambistas en su interior, lo cual le provoca una gran indignación, pues se había convertido en un lugar de comercio, en lugar de ser un espacio dedicado a la oración y al culto a Dios. Jesús, al ver esta situación, no solo actúa con enojo, sino que se enfrenta a una de las realidades más dolorosas y frustrantes para la fe, la corrupción y la mercantilización de lo sagrado. En primer lugar, es importante señalar que el templo de Jerusalén era considerado el lugar más sagrado para los judíos, el espacio donde el pueblo se encontraba con Dios, donde ofrecían sus sacrificios y oraciones. Este lugar debía ser el centro de la vida espiritual, un espacio que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Sin embargo, lo que Jesús encuentra al llegar es un mercado, un lugar donde la adoración a Dios ha sido sustituida por un negocio que no refleja la santidad de su propósito original. Jesús, al ver este abuso, reacciona con una fuerte indignación y, como un acto de purificación, echa a los mercaderes y cambia el orden en el templo. Con este gesto, Jesús nos muestra que la relación con Dios no puede ser reducida a una transacción comercial ni ser manipulada para fines egoístas o materialistas. La adoración verdadera debe brotar de un corazón sincero, no de un interés en obtener ganancias económicas ni de un sistema que explota a los más necesitados. El acto de Jesús es profundamente simbólico. Él no solo está limpiando un lugar físico, sino también está denunciando la profunda corrupción que se había infiltrado en el corazón del pueblo de Israel, que había dejado de ser un pueblo fiel y reverente para convertirse en una nación que anteponía sus intereses personales al llamado de Dios. El templo había sido profanado por el egoísmo, la codicia y la falta de fe verdadera, y Jesús, al purificarlo, está restaurando el sentido original de ese espacio sagrado. Este episodio también revela una verdad más profunda sobre la relación entre el culto y la justicia. Jesús no está simplemente luchando contra la corrupción económica en el templo, sino que está luchando contra una injusticia estructural que había llevado al pueblo a perder su verdadero sentido de la adoración. El culto no puede ser verdadero si no está acompañado de una vida recta y justa, de un amor a Dios que se refleja en el amor al prójimo. La reacción de Jesús también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. ¿En qué medida nuestras acciones están siendo influenciadas por intereses personales, egoístas o materiales? ¿Estamos viviendo nuestra fe de manera sincera? ¿O hemos permitido que las preocupaciones de la vida diaria nos desvíen del propósito principal de nuestra adoración a Dios?
Jesús nos invita a limpiar nuestro propio templo interior. Ya asegurarnos de que nuestra adoración no esté contaminada por nada que nos aleje de la verdadera justicia y misericordia que Él nos enseña. Al expulsar a los mercaderes, Jesús nos da una lección sobre la importancia de la autenticidad en nuestra relación con Dios. La fe no puede ser una fachada, una mera rutina, ni mucho menos una forma de obtener algún tipo de beneficio personal. Si el templo de Dios debe ser un lugar de oración y de encuentro con el Padre, nuestra vida también debe ser un espacio dedicado a la gloria de Dios. Un templo que refleja su voluntad y su amor en todos nuestros pensamientos, palabras y acciones. En este contexto, la purificación del templo nos desafía a vivir de manera coherente con lo que predicamos. ¿Cómo podemos llamar a otros a la conversión si nuestra vida no refleja el mensaje que anunciamos? Jesús no solo purifica el templo, sino que nos invita a ser nosotros mismos agentes de purificación en el mundo, comenzando por nuestras propias vidas. La verdadera conversión no es solo un cambio de mentalidad, sino una transformación radical que afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Desde lo más profundo de nuestro corazón hasta nuestras acciones cotidianas. En este sentido, el templo que Jesús purifica no solo es un edificio, sino que prefigura también la Iglesia, el cuerpo de Cristo, y nuestras propias vidas como miembros de esa Iglesia. Si el templo de Jerusalén debe ser purificado para ser un lugar de verdadera adoración, nuestras vidas también deben ser purificadas para ser instrumentos de la voluntad de Dios. La purificación del templo es una llamada a la conversión personal y colectiva. Un recordatorio de que siempre debemos buscar vivir de acuerdo con el reino de Dios. Además, este episodio subraya la importancia de la autoridad de Jesús sobre todo lo relacionado con el culto y la adoración a Dios. Jesús no solo actúa como un profeta que denuncia la corrupción, sino como el mismo Hijo de Dios que tiene la autoridad para restaurar lo que ha sido dañado. La autoridad de Jesús no se impone de manera tiránica, sino que se expresa en su amor por la justicia y por la verdadera adoración a Dios. Al limpiar el templo, Jesús nos recuerda que el orden de Dios no es negociable. No podemos permitir que los intereses mundanos y las estructuras corruptas desvirtúen el propósito sagrado de la adoración a Dios. Esto nos llama a revisar constantemente nuestras propias prioridades y asegurarnos de que estamos viviendo según los valores del reino de Dios, que se centran en la justicia, la paz y el amor. Finalmente, la purificación del templo también nos recuerda que la fe verdadera está ligada al compromiso con la justicia y con la lucha contra todas las formas de opresión. Jesús no solo expulsa a los mercaderes por el mal uso del espacio sagrado, sino porque está desafiando un sistema que se aprovechaba de los más débiles para beneficio propio. Este acto de Jesús es una denuncia contra todo tipo de injusticia y una invitación a trabajar por un mundo más justo, donde la adoración a Dios esté acompañada de una vida de justicia y servicio a los demás. La lección que debemos aprender de este episodio es clara. La verdadera adoración a Dios no puede ser separada de la justicia, de la honestidad y de la coherencia entre lo que profesamos y lo que hacemos.
Si queremos ser fieles a Dios, debemos vivir nuestras vidas con integridad, dedicando nuestros corazones y nuestras acciones a su servicio, sin dejar que la avaricia, el egoísmo o la hipocresía contaminen nuestra relación con Él. La purificación del templo no solo fue un acto de restauración física, sino una declaración pública de que la religión auténtica no puede ser manipulada para fines personales o egoístas. Jesús, al expulsar a los mercaderes y cambistas, desafió directamente las estructuras de poder que habían corrompido el sagrado propósito del templo. Este acto nos recuerda que el reino de Dios no se construye sobre intereses personales ni sobre sistemas que explotan al prójimo, sino sobre la verdad, la justicia y la misericordia que brotan del corazón de Dios. En este contexto, la acción de Jesús debe invitarnos a reflexionar sobre las estructuras que, a veces, construimos en nuestras propias vidas. A menudo, permitimos que nuestras prioridades materiales, nuestras ambiciones personales o incluso nuestras instituciones religiosas se conviertan en obstáculos para una auténtica relación con Dios. Al igual que el Templo de Jerusalén, nuestras vidas pueden estar llenas de actividad. Pero si esa actividad no está dirigida hacia Dios, entonces hemos perdido el verdadero propósito de nuestra existencia. Jesús no solo expulsa a los mercaderes, sino que también nos invita a hacer una limpieza interior, a eliminar todo aquello que distorsiona nuestra relación con Él. Esto no es solo un llamado a la moralidad, sino a la transformación radical de nuestro corazón y nuestras actitudes. Si el Templo de Jerusalén debe ser un lugar de oración, entonces nuestro corazón también debe ser un lugar donde Dios habite y sea adorado en espíritu y verdad. Este episodio también nos recuerda que, a pesar de las corrupciones humanas y los intereses egoístas, Dios sigue siendo soberano sobre todas las cosas. Jesús no actúa como un simple hombre de rabia, sino como el Hijo de Dios con autoridad para restaurar el orden divino en medio de la confusión humana. La autoridad de Jesús es la misma que puede restaurar el orden en nuestras propias vidas, transformando nuestros corazones y guiándonos hacia la voluntad de Dios. Además, la actitud de Jesús nos muestra que, aunque la misericordia y el perdón son esenciales en el cristianismo, también es necesario que se reconozca la justicia y el derecho de Dios sobre todas las cosas. La purificación del templo no fue un acto de ira descontrolada, sino una manifestación de la justicia divina que no tolera la injusticia ni el mal uso de lo sagrado. Al igual que el templo, nuestras vidas deben ser purificadas y alineadas con la justicia de Dios si queremos ser verdaderos testigos de su amor y verdad. Por otro lado, la purificación del templo también es una advertencia para todos aquellos que piensan que pueden manipular la religión para su propio beneficio. En el caso de los mercaderes, su presencia en el templo era una clara violación del propósito de ese lugar. Un lugar destinado a la adoración, pero también a la justicia, la equidad y la dignidad humana. Jesús, al echarlos fuera, nos recuerda que no podemos tratar lo sagrado como algo que podemos usar para nuestros propios intereses, sino que debemos honrarlo con reverencia, respeto y sinceridad. Este episodio nos invita también a preguntarnos si estamos verdaderamente abiertos a la corrección de Dios. A menudo, preferimos seguir viviendo en nuestras comodidades, sin cuestionar las prácticas y actitudes que hemos adoptado.
incluso cuando sabemos que no están alineadas con la voluntad de Dios. Jesús nos desafía a abrir los ojos a las áreas de nuestra vida que necesitan ser limpiadas. Ya sea nuestro corazón, nuestras relaciones o nuestras prácticas religiosas. El acto de purificar el templo tiene un eco en la vida del cristiano. Especialmente en la vida de la Iglesia. La Iglesia no debe ser vista como una institución para la ganancia material o el poder humano, sino como un lugar sagrado donde la comunidad se reúne para adorar a Dios, orar por la paz y vivir los valores del reino de Dios. Cada miembro de la Iglesia es llamado a ser un templo viviente del Espíritu de Dios, donde la justicia, la misericordia y la verdad deben ser los principios rectores de nuestra vida comunitaria. De igual forma, este pasaje nos invita a vivir la fe con valentía, como Jesús lo hizo. No se trata de una fe que se acomoda a las estructuras existentes, sino de una fe dispuesta a confrontar lo que está mal, a desafiar la injusticia y a luchar por lo que es justo a los ojos de Dios. En un mundo donde las falsas promesas y el egoísmo prevalecen, los cristianos están llamados a vivir con una visión de justicia y restauración, como lo hizo Jesús cuando purificó el templo. Finalmente, la purificación del templo de Jerusalén nos enseña que la verdadera adoración siempre debe estar unida a una vida coherente con los principios del reino de Dios. La fe no puede ser un acto aislado de nuestra vida diaria, ni puede separarse de nuestra responsabilidad de vivir según la voluntad de Dios. Cuando el templo de Jerusalén se había corrompido, Jesús lo limpió y lo devolvió a su propósito original. Y así también nos llama a nosotros a limpiar nuestras vidas y ponerlas al servicio de su gloria y su justicia. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.